Hola, hola, buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos con ustedes. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Saludos, saludos a todos y un fuerte abrazo, bendiciones. Espero que todos estén bien, que todos se encuentren bien. Y si alguien me puede decir si se escucha, mucho mejor. Saludos, Claudio, Dios te bendiga. Saludos, saludos a todos. Vamos a dar unos minutitos mientras vamos a poner por aquí música. ¿Les parece? Ya están listas por ahí con lapicero y libreta en mano. Tengan todo a la mano porque hoy al finalizar les voy a dar un pequeño resumen. Recuerden que el próximo martes tenemos concurso. Así que bueno, pues hoy les voy a dar una ayudadita por aquellos que no han anotado. Pero si hoy ya no anotan, ni modo, me quedaré con todos los regalitos yo. Así que ustedes saben. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? A ver, vamos a poner esta. Vamos a poner... Ay, se escucha. ¿Cuántos ya por ahí conectados? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando. A ver en qué momento se escucha, que no quiere. Ahí va. Dios les bendiga. Julia, Dios te bendiga. Celia, Dios te bendiga. Dianita, Lolita, todos Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar esta noche. Quiero decirles que me encuentro solita. Quiero por ahí que lleven en sus oraciones a mi hermana Lucy, la mamá de nuestra hermana Ale. Está bien, no es este virus, pero bueno, ha estado un poquito delicada de salud. Les he estado reiterando que en medio de todo esto que se está viviendo, pues mantengan un tiempo de adoración a Dios, que el Señor ponga paz, porque yo sé que no sé, el estrés nos mata, la angustia de lo que pasa a nuestro alrededor y no es para menos. Yo creo que todos hemos tenido noticias desagradables de personas que conocemos, amistades de personas que conocemos. En realidad ha estado esta semana un poquito difícil y bueno, pues hoy ella iba a estar con nosotros y bueno, quien la conoce pues es una hermana de edad avanzada, pero gracias a Dios dentro de lo que cabe está bien y damos gracias a Dios por su vida. Así que bueno, pues hoy me tocó estar solita, así que bueno, pues ya saben, la pastora habla mucho, entonces tengan por ahí libreta, Biblia y lapicero en mano, recordándoles que el tema de este mes es mujer en el rol de esposa. Y hemos estado viendo que la palabra del Señor establece 4 papeles importantes a desarrollar dentro de todas las actividades que hacemos, que estas actividades que realizamos como esposas lleven de alguna manera agregada estos 4 papeles
o de estas 4 formas que Dios establece en su palabra que debemos desarrollarnos. Y la primera es que somos llamadas a ser ayuda idónea. La segunda, el segundo martes vimos que debemos respetar a nuestro esposo. Y el tercero es someternos a nuestro esposo. Efesios, vamos a empezar con este tercer papel a desarrollar y está basado en la cita de Efesios capítulo 5 versículo 22 y 23. Efesios capítulo 5 versículo 22 y 23. Así que vaya conmigo por ahí a su Biblia y lo voy a leer. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y luego quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. Así que si eres casada, toma nota. Si no eres casada, pues vete preparando, toma nota para lo que debes hacer, ¿ok? Si eres viuda, si eres abuelita, si eres mamá soltera, si eres divorciada, si pues también tengas a la mano, tengas conocimiento de lo que Dios establece en su palabra y tal vez puedas identificar algunos detalles en los cuales se basaron los errores o las circunstancias de decisiones tomadas en el pasado. Así que bueno, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y en el versículo 6, ahí mismo en el capítulo 1 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando yo leo este versículo en los discipulados para matrimonio, yo sé que se ríen mucho porque les da risa la frase de cómo Sara llamaba a su esposo, ¿verdad? Y le decía: dígame Señor, sí Señor, como usted diga Señor. Y yo sé que hoy en día es muy difícil, muy raro escuchar que las esposas se refieran así a sus esposos. Y comúnmente algunos usan frases así como que más cariño, pero algunas otras despectivas, y eso lo vimos el martes pasado, ¿verdad? Lo que no debemos hacer: oye gordo, oye panzón, oye flaco, oye negro, oye... A lo mejor si a él le gusta, ok, si él te lo pide que le llames así, pero a veces hay frases que no son correctas y que en lugar de ayudarle, pues a lo mejor afecta se me fue la palabra, me perdí tantito en algo que sonó por acá el teléfono, su persona, y entonces causa vergüenza, no causa gusto. Y vemos que Sara le llamaba Señor, ¿verdad? Bueno, una de las versiones modernas dice, de la Biblia, dice que las casadas deben adaptarse a sus maridos. Desde la caída de Satanás ha habido un fuerte espíritu de rebeldía en el mundo. Y aun cuando no quisiéramos, este espíritu afecta. Y hoy por hoy creo que es demasiado visible lo que esta situación está acarreando a nuestro alrededor y con las mujeres. He estado reiterando en los martes de mujeres como así como Dios es maravilloso, extraordinario para usar a un ser humano, un hombre, una mujer, el diablo también, hermano. Es más, ahora mismo las circunstancias que estamos viviendo, porque hay detrás de todo esto cosas que se desarrollan en la humanidad a través de hombres y mujeres con ideas maquiavélicas, donde el enemigo usa sus vidas. Y siempre he dicho que una mujer en manos de Dios es una mujer poderosa, es una mujer
llena de gracia, llena de... Es un instrumento, hermano. Una mujer es un instrumento. Lo veíamos el domingo que celebrábamos el Día de las Madres. Cómo Dios le place y tiene tanta confianza y sabe que esa mujer va a guardar y a salvaguardar no solo su vida, sino la vida de ese pequeño que se gesta dentro de su vientre. Y se vuelve un amor como el amor de Dios, un amor ágape hacia ese ser, donde la mujer es capaz de dar la vida por ese ser, de hacer lo imposible por los hijos el resto de la vida. Entonces una mujer en las manos de Dios es increíble, pero una mujer en las manos del diablo, qué peligro también, es tremendo. Y entonces el diablo lo sabe, por eso desde el principio fue y habló al oído de Eva, porque sabía todo lo que podía ocasionar. Entonces hoy por hoy no nos es ajeno esto. El mundo actual le dice a la mujer: no te dejes, no permitas que te manden, reclama tus derechos. Tú puedes ser igual que el varón, que el hombre, y esto es una mentira del diablo. Ni el hombre podrá ser como la mujer, ni la mujer jamás podrá ser como el hombre. Si realmente entendiéramos el diseño tan maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, las mujeres que están solas, a veces expresamos de alguna manera, es que cumplo dos papeles. No es cierto. En realidad es que dejas a veces hasta de cumplir el tuyo, el que te corresponde, por tratar de tener que suplir las otras necesidades del papel que no está presente. Entonces, el reino de Dios, quiero que tengas claro, siempre va a ir en contra de lo que el mundo piensa. El reino de Dios no va conforme a la corriente del mundo. El reino de Dios siempre va a ir en contra de lo que el mundo dice. Entonces, cuando alguien me pregunta: pastora, ¿esto que dice el mundo es bueno? ¿Tú qué crees? El mundo siempre va a ir en contra a lo que Dios ha determinado. Y hoy por hoy el enemigo está con todo, tratando de echar abajo todos los principios, todos los valores, todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Está yendo en contra de todo lo que Dios ha determinado para la humanidad. Cristo enseñó que para enaltecerse hay que humillarse. Para tener autoridad uno tiene que someterse a la autoridad. Y entonces quiero dejar en tu corazón, mujer, que cuando Dios nos habla de sujeción, al mismo tiempo te está hablando de autoridad. Si tú te sujetas en el orden de Dios a lo que Dios ha establecido, reitero, si tú te sujetas en el orden de Dios a lo que Dios ha establecido, Dios está diciéndote que vas a tener de alguna manera autoridad, ¿sabes? Porque al estar sujeta a tu esposo, tú tienes autoridad sobre tus hijos, y te aseguro que ellos no van a cuestionar tus actos porque ven tu ejemplo, y no solo hacia tus hijos, sino a todo lo demás, porque siempre, de alguna manera, he reiterado que la palabra de Dios es poderosa porque ha sido inspirada por el Señor, pero en la boca del hombre toma autoridad cuando tú la vives. Hay muchos malos entendidos en cuanto a la sumisión, así que vamos a hablar de este tema en dos fases. Y la primera es: ¿qué verdades nos refieren lo que no es sumisión? Y luego vamos a ver lo que representa sumisión, sujeción, de una manera enfática, ¿ok? Entonces, lo que no es sumisión, vamos a empezar por esa parte. Lo que no es sumisión, punto número 1, no es un concepto solo para mujeres. Cuando el Señor habla de sujeción, porque enseguida cuando hablamos a las mujeres que vamos a hablar de sujeción quieren salir corriendo y ya están así como que a la defensiva. No, mujer. Créeme que Dios en su palabra nunca va a dar una instrucción que haga daño a tu vida. Siempre todo lo que Dios ha establecido para el hombre como para la mujer, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, dice su palabra, que pensamientos de bien para nuestra vida. Así que el primer concepto que quiero que entiendas es que la sujeción, el Señor precisamente al ir relacionado a la autoridad, lo refiere que es para todo el creyente. Y puedes anotar ahí Efesios capítulo 5, versículo número 21. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por eso cuando leímos Efesios 5, 22 al 23 dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como vuestro marido al Señor. Así como tú ves un organigrama de una empresa, para que una empresa funcione siempre tiene que haber lineamientos.
y lo primero es dejarlos establecidos en un organigrama para que las cosas, las órdenes, las indicaciones se lleven a cabo de la manera correcta. Y lo mismo Dios hace y establece. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, también nos habla acerca de esto. Y dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la sujeción, una de las cosas por las que se compone, es de humildad. La humildad. Jesús era sujeto a Dios. Tú ves que siempre que Jesús iba a hacer algo, él lo primero que hacía era orar y preguntarle al Padre, ¿cómo es que tú quieres que yo lo haga? ¿Cómo es que tú quieres que el poder se manifieste? ¿Cómo es? Él esperaba indicaciones del Padre. Así que no es lo que no es sumisión. Uno, no es un concepto solo para mujeres. Así que, mujer, desde entrada es que es una orden que Dios estableció para todos. 2, no es servilismo. Servilismo significa esclavitud. Sumisión bíblica es libertad. La mujer sumisa no pierde su propia identidad. Al contrario, ella desarrolla al máximo sus talentos y habilidades, porque no está compitiendo con su marido. Ella reconoce que son un equipo y una ayuda mutua. Repito, sumisión bíblica es libertad. La mujer sumisa no pierde su propia identidad. Al contrario, ella desarrolla al máximo sus talentos y habilidades porque no está compitiendo con su marido. Ella reconoce que son un equipo y una ayuda mutua. Una mujer que es sumisa no quiere decir que esté en esclavitud, sino por el contrario, es una mujer que hace equipo con su marido, que a ella trabaja, hace, da por hacer crecer el proyecto de vida, de familia en su hogar y no pierde identidad. Yo sé que la sociedad desvirtúa todos estos conceptos y por eso muchas mujeres pues están a la defensiva de esto y obviamente con todo lo que aparte los medios hablan fuertemente al oído, como lo decía al principio, no te dejes mandar, no te dejes, tú eres igual, reclama tus derechos. Es más, desde el principio cuando los jóvenes deciden casarse, inmediatamente la frase es, ¿ya te quieres ahorcar? ¿Ya vas al matadero? Cuando en realidad la palabra del Señor nos muestra que es una de las decisiones más hermosas que un hombre y una mujer pueden tomar. Es más, al varón le dice en Proverbios, quien haya esposa ha hallado cosa buena para su vida, ha hallado el bien. Así que, o ser sumisa va a traer bendición a tu vida. Va a hacer que la gracia de Dios, escúchame bien mujer, que la gracia de Dios sea depositada en ti de una manera extraordinaria y sobrenatural. Tú te acuerdas de la historia que ya vimos de Abigail y por eso fue que escogimos en el tema de mujer como creación hablar de esas mujeres como Eva y como Abigail. ¿Tú crees que cuando Abigail va y a ver a David y le lleva aquel presente, es que desobedeció a su esposo? ¿Verdad que no? ¿Qué había en Abigail? Gracia de Dios, autoridad de Dios en su vida, de manera que ella fue sabia, tomó una decisión, no peleó con su marido, aunque la decisión de él era incorrecta. Ella fue, hizo lo que Dios le había mandado y Dios le dio bendición. Dios le trajo éxito en eso que ella hizo, victoria en sus decisiones. Tercero, ¿qué no es sumisión? No significa que no abra su boca o que no pueda dar consejos y opiniones, porque siempre nos vamos a lo que el apóstol Pablo dijo a las mujeres en una carta específica a una iglesia donde las mujeres eran un poco chismosas o revoltosas o entrometidas, como tú le quieras llamar.
Proverbios capítulo 31, versículo 26. La Biblia me dice lo contrario a esa frase. Dice, abre su boca. ¿Pero con qué? Con sabiduría. Porque siempre cuando hablamos de sujeción de la mujer, enseguida nos vamos a la cita de Pablo. Es que Pablo dijo que tienen que estar calladas y estar en silencio. Pero a mí Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, de esa mujer sumisa, que Dios le ha dado gracia, autoridad, que la ha llenado de dones, de talentos, de virtudes, aunque su marido sea necio, aunque su marido no sea sujeto a Dios, dice Proverbios 31, 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ella tiene mucho que contribuir en un matrimonio y un marido sabio aprovechará la inteligencia y habilidades de su esposa. Por el contrario, no la tendrá ahí callada así con un... Bueno, ahorita traemos todos cubreboca, ¿verdad? ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces repito hasta aquí porque nos falta otro. Lo que no es sumisión es que no es un concepto solo para mujeres. Dios pide que seamos sujetos unos a otros en el temor de Dios y pide que se sujeten los jóvenes y pide que todos seamos revestidos de ello. Segundo, no es servilismo, es decir, no es esclavitud. Tercero, no significa que no abra su boca, por el contrario, la abre pero con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuarto, no significa que es inferior. Cristo no es inferior al Padre, pero Él se sometió a la voluntad del Padre. Vaya conmigo a Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra del Señor, ya lo tiene por ahí para los que están anotando. Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí nos podemos dar cuenta que Jesús obedecía y se sometía a la voluntad de su Padre. Pero eso no significaba que fuera inferior al Padre. Los esposos son iguales delante de Dios, solo que cada uno tiene funciones diferentes. Tanto el varón como la mujer en el ámbito espiritual para Dios son iguales, aunque cada uno tiene funciones diferentes. Ahora vamos a ver la segunda fase. ¿Qué sí es sumisión? ¿Estamos listos? ¿Qué sí es sumisión? Número 1, es un acto voluntario. Número 1, es un acto voluntario. En ningún lugar se enseña al hombre a sujetar por fuerza o a la fuerza. 2, repito, 1, para los que están anotando, luego me dicen, pastora, vas muy rápido. 1, la sumisión es un acto voluntario. 2, la sumisión de la mujer es un mandamiento, no una sugerencia. Es un mandamiento. ¿Dónde lo dice? Ya lo leímos. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 1. Aunque el mundo se burla de este concepto, llamándolo anticuado, la palabra de Dios no cambia. Yo siempre reitero que es verdad que tenemos que estar al pendiente de los tiempos, que no, las técnicas son diferentes, que los tiempos van cambiando, las herramientas que podemos usar hoy en día son diferentes, pero los principios basados en la palabra, esos no cambian, no tienen vigencia, no caducan, hermano. Así que lo que sí es sumisión, 1, es un acto voluntario. 2, es un mandamiento establecido por Dios, no una sugerencia. 3, se trata de un asunto espiritual. Y si hay algo sumamente de importancia en nuestra vida,
es el espíritu. Se deja llevar por la situación o le da más importancia a lo natural. Pero en realidad, hermano, mujer que me estás escuchando, y a un varón, porque creo que hay algunos varones conectados por ahí, es importante entender que todo lo que tus ojos alcanzan a ver, tus oídos a oír, todo lo natural se rige de lo espiritual. Porque todo lo que tú ves ha sido creado por una mano espiritual, por una mano extraordinaria, por una mano sobrenatural. Efesios capítulo 5, versículo 22, como lo leímos hace un rato, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Como al Señor. Y después dice, y también, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Al sujetarte a tu esposo, te estás sujetando a Dios. Estás obedeciendo a Dios. Es por eso que como resultado de la sujeción, Dios llena tu vida de gracia y de bendición en todas las áreas. Colosenses capítulo 3, versículo 23, tiene una concordancia ese como al Señor. Y está en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La mujer necesita considerar la sujeción como un acto de obediencia a Dios, no como un acto impuesto por el mundo, por la humanidad, por costumbre o tradición, sino porque va implícito la obediencia a Dios. Cuarto y último, la sumisión trae orden y paz. Repito, la sumisión trae orden y paz. ¿Recuerdas que al principio te hablé de los organigramas en las empresas y que eso ayuda a que la empresa funcione de la manera correcta? En cada equipo tiene que haber un capitán, no dos. Es Dios quien hizo las reglas y Él dice: el varón es la cabeza de la mujer. Y yo sé que ahorita tú me vas a empezar a decir: sí, pero si mi esposo no busca, no obedece, no hace. Recuerda la historia de Abigail. Él era un hombre necio, su esposo era un hombre necio, pero Dios le dio sabiduría a ella para manejar la situación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vuelvo a leerlo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Qué hermoso y maravilloso es un hogar cuando el varón es sujeto a Dios, porque ese varón va a tomar decisiones de la manera correcta, va a tomar sus pensamientos y sus acciones van a ir encaminados bajo la voluntad de Dios. Y yo estoy segura que si hay un varón sujeto a Dios, hay una mujer que no se resistirá a estar sujeta a su esposo. Desafortunadamente, la raíz de este mal es que nos apartamos de Dios. Y cuando hay un varón con un oído sordo a la palabra del Señor, pues obviamente empieza todo a crecer chueco, y la esposa le cuesta trabajo sujetarse y empieza todo el caos. Por eso el cuarto punto es importante. La sumisión trae orden y paz. Un hombre, repito, sujeto a Dios, será fácil que una mujer se sujete a él. Pero un hombre sin el corazón sujeto a Dios y lleno de todo lo que este mundo muestra,
ofrece, imagínate cómo serán sus decisiones y sus pensamientos. Y esto afecta en todo, porque obviamente empiezan las relaciones fuera del orden de Dios, en todo, en educativos, con los hijos, en las finanzas, aún en las relaciones íntimas, porque un varón no sujeto a Dios le pide a la esposa cosas que no son correctas, y así sucesivamente. Y entonces se vuelve un caos. El hombre es la cabeza y la mujer, me gusta esta frase, así que espero que la notes. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el corazón de su hogar. Si en casa tú te conoces del Señor y tu esposo no conoce la palabra, es necesario que ores. Tienes una herramienta que es básica y es la oración. Y no solo básica, es poderosa en Cristo Jesús. Así que yo te aseguro que Dios está en control de tu situación y Él conoce todas las cosas. Obedece a la palabra para que esa obediencia añada a tu vida bendición sobre y abundante. ¿Qué sucede cuando no hay este orden divino? Alguien escribía, usualmente un hogar en donde la mujer domina es un hogar de contención hasta que el esposo por fin se da por vencido. Entonces él se arrastra dentro de su concha de introversión. Y esto es cierto. Mire, vivimos una historia por cultura en dos puntos. O demasiado machismo o demasiado feminismo, o como le llaman por ahí, matriarcado. Y entonces arrastramos situaciones. Yo les puedo compartir algo de mi vida que ojalá pueda traer bendición a tu vida. Crecí en un hogar disfuncional. Por lo tanto, crecí viendo a mamá que, gracias al Señor, Él tuvo misericordia y alcanzó a mamá, y ha sido una mujer de fe y una mujer muy obediente a Dios. Pero entonces vi una mujer que podía salir adelante. Y eso dio una formación en mí. De manera que recién casada sucedía algo en casa. Si yo necesitaba poner un clavo, yo le decía a mi esposo, ¿me puedes poner el clavo? Y él decía, al ratito, al ratito, al ratito, mañana. ¿Qué crees que pasaba? Mi cultura y mi educación me decía, pues si quieres no lo pongas, lo pongo yo. Y entonces sucede esto que dijo un famoso, muy conocido, un doctor llamado La Haye. Entonces el esposo se mete en su concha de introversión. Sí, necesitaba hacer alguna situación, algo de varón, algo que le correspondía a mi esposo. Pues yo, sin darme cuenta, iba tomando el papel con la idea absurda de que pues lo hago yo, lo ayudo, me desespero, me apuro. Y entonces iba quitándole ese lugar que aparentemente no parece malo, pero que le correspondía a la tarea a él. Y hoy en día, esto que te cuento, son cosas parecen simples, pero hoy en día hay muchos hogares donde el esposo plancha, guisa, lava y la mujer trabaja. Y aunque el mundo nos venda la idea de que parece bueno, no es el orden correcto de Dios. Y eso tarde que temprano empieza a provocar conflictos, porque entonces el esposo da una instrucción y ella dice, pues si yo trabajo yo mando, si yo soy la que meto el dinero. No sé si me entiendes. Entonces, tristemente, nuestra cultura como mexicanos, nuestras costumbres vienen de raíz, de manera errónea, y van haciendo una formación en la vida de los jóvenes. En este tiempo que yo estoy sola, yo tengo que hablarle mucho a mi hijo de lo que a él le corresponderá hacer cuando sea esposo. Porque por eso también vemos una
situación trascendental de generación en generación. Porque así como yo te hablo de mi ejemplo, ¿qué pasa con los hijos que ven que papá no hace o que mamá no hace o qué es lo que hacen? Y eso va trascendiendo de generación en generación. Y llega a un punto donde tanto el varón a la mujer o la mujer al varón menosprecia el papel que Dios le ha otorgado. Suele surgir donde la mujer toma el lugar del varón, que menosprecia al varón porque ahora ella ha podido dominar. Otra cosa que sucede cuando hay rebeldía es que los niños son afectados por este mismo espíritu, lo que te compartía. Es importante entender que la sujeción, la sumisión, trae orden y paz en el hogar. Conozco muchos hogares donde llegan a los pies de Cristo y dentro de las cosas que Dios tiene que empezar a ordenar es eso. ¿Cuál es el papel realmente de la esposa? ¿Y cuál es el papel que le corresponde al esposo realizar? Y a veces empezamos a querer que Dios nos dé tantas cosas, pero en realidad Dios quiere empezar por lo que es importante, que es el orden del organigrama dentro del hogar. Quinto, ¿qué sí es sumisión? La sumisión debe ser extensa y continua, no necesariamente sin límites. Repito, ser extensa y continua, no necesariamente sin límite. Es importante dar una palabra de precaución, porque derivado de lo que vivimos, yo sé que muchas veces existen abusos de autoridad en el varón y ninguna mujer está obligada a aguantar golpes ni abuso emocional en el nombre de la sumisión. Y esto es bien importante. Y voy a abrir paréntesis y cerrar paréntesis, pero es de suma importancia. Sumisión no significa que el varón abuse de la autoridad que Dios le ha dado o que la mujer aguante golpes o abuso emocional en nombre de la sumisión. Y esto es importante, hermano, porque he oído muchas mujeres cristianas que son maltratadas y que dicen, no, pues es que por la palabra de Dios. Y entonces, ¿dónde ponemos a Dios? A Dios no le gusta eso. Yo creo que Dios puede cambiar a tu esposo y tienes que orar porque Dios lo cambie, pero Dios no se agrada porque haya abuso de autoridad. El marido le obliga a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Hay muchos hogares, tristemente, y a lo mejor el día de mañana hago un video, un live desde mi perfil personal por dos noticias tremendas de esta semana que me han llegado. A lo mejor tú ya lo escuchaste por ahí, el suicidio de un pastor en Estados Unidos y unas declaraciones de un salmista, un joven que sirve a Dios. Y quiero hablar un poquito acerca de esto, porque hay muchos hogares cristianos viviendo de apariencias, porque toman como concepto esta palabra. La mujer debe obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Aún en esto, ella puede desobedecer al marido con un espíritu sumiso a lo que le está llamando. Sumisión. Una mujer que se acostumbra a vivir de golpes, a vivir de abuso emocional, yo quiero decirte que tu marido nunca va a cambiar, porque en realidad no estás tomando el orden correcto de Dios para que Dios obre en su vida. Y esto es bien triste. Y quiero compartirles un testimonio
romper con las iniquidades, dice una hermana Isis. Amén, amén. Yo creo que es un tiempo el que estamos viviendo donde Dios quiere corazones genuinos, corazones íntegros, de hombres y de mujeres. Cuando hablamos de la juventud y de la niñez que hoy hay a nuestro alrededor, a mí me da tristeza, hermano, me da carga, porque ¿de dónde salió esa generación? Sino que es producto de lo que viven en sus hogares, cristianos y no cristianos. Nos espantamos de lo que vemos a nuestro alrededor, pero es producto de lo que nosotros mismos hemos creado. Y quiero compartirte un testimonio de esto. Una ocasión, recibí un mensaje de una chica y me dice: pastora, usted no me conoce, tal vez me recuerde, he ido a alguno de los eventos que usted ha hecho, pero ya no puedo con esto y necesito hablar con alguien. Y yo le dije: entiendo que eres cristiana y entiendo que tienes una iglesia, habla con tus pastores. Y entonces la chica me dijo: ya hablé con mi pastora, pero ya no puedo con esto y no tuve una respuesta y necesito hablar con alguien porque estoy desesperada. Y yo la oía por teléfono y yo dije, porque después del mensaje llamamos por teléfono, y entonces yo dije: Dios, no vaya a cometer una mala decisión. Así que acepté ver la chica. Y cuando la vi me dice: tengo problemas en mi hogar. Mi esposo es cristiano desde cuna. Nos casamos hace tanto tiempo. Ambos servimos al Señor. Nos casamos, pero tengo que serle honesta. Le fallamos a Dios antes de casarnos. Y yo dije: primer punto. Todo lo que empieza mal, termina mal. Y ellos aparentemente nadie se enteró de lo que había sucedido, pero la consecuencia vino después. Y me dice: ahora él me falta el respeto, me obliga a hacer cosas que no son correctas en nuestras relaciones íntimas, y descubrí que tiene otra pareja. Y esto tiene tanto tiempo y ya no puedo con ello. Y sirve a Dios. Y yo dije: Dios, ¿qué le digo? Pues lo que dice la Biblia. Y entonces le dije: tienes que orar por él y tienes que pedirle a Dios que lo cambie. Es que ya he orado, ya he pedido, pero hace 15 días llegamos al límite. Ahora me golpeó. Dije: ¿y por qué no hablas con sus padres y con tus líderes? Además me dices que sirve en la iglesia. Y me dice la chica: es que es hijo de los pastores. Y ya hablé con mis pastores. ¿Y qué te dice tu pastor? Tu pastor. Mi pastor falleció. Así que hablé con mi pastora, o sea, la mamá del esposo. Y mi mamá y mi suegra, o sea, la pastora, dice que debo aguantar y soportar. Pastora, y yo creo que nunca voy a obtener otra respuesta, porque mi suegra enterró a su esposo con la misma historia hasta apenas hace unos días. ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? Porque es tiempo de entender y despertar. Cuando hablamos de una sana doctrina, cuando hablamos de lo que es vida, cuando estamos viendo que los tiempos nos están diciendo que Cristo viene pronto y la iglesia sigue durmiendo y viviendo de mentiras y de apariencias. Yo sentía que me subía y me bajaba algo. Y yo le dije: a ver, espera, no entiendo. El pastor, que era pastor, murió, pero tenía 2 casas. Sí. ¿Y tu suegra lo sabía? Sí. Y la golpeaba también y le faltaba el respeto y esto y esto y esto y esto. Eso es una realidad de lo que pasa a nuestros alrededores. Eso no es
sujeción ni obediencia. Y lo peor, no es vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Doy gracias a Dios porque sé que el Señor ha obrado en todos los corazones y nos dio una carga terrible. Y yo le dije al Señor, ¿para qué me metes en estos líos? Pero estuvimos orando y hoy sé que las vidas de los tres, la pastora, los hijos, han cambiado para bien. Pero aquí adentro retumba una pregunta. ¿Cuántos han muerto diciendo y creyendo que un día estaremos en la presencia del Señor? ¿Sabe? Porque la mentira, dice la Biblia, que llega a abarcar tanto el corazón que el mentiroso se cree sus propias mentiras. Por eso decía este gran hombre, siervo de Dios, G.G. Ávila, en muchas ocasiones decía esa frase: cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar grandes sorpresas. Dios quiere bendecir tu vida, mujer. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere cambiar tu destino. Dios quiere que vivan bien. Dios quiere que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido. Así que el primer paso es poder llevarlo a los pies de Cristo, para que el Señor ponga orden en tu corazón, en tu vida, en la vida de tu esposo y así en la vida de tus hijos. Perdón, tenía que mirar la hora. El cuarto papel que vamos a ver el próximo martes es amarle, ¿ok? Pero antes de ello, quiero agregarte algo. Hoy vamos a empezar con este punto. 10 mandamientos de una esposa cristiana. Toma nota, vamos a arrancarnos. 10 mandamientos de una esposa cristiana. 1. Ama a tu esposo. Ama a tu esposo. Pero que ese amor nunca sea mayor al amor a Dios. Obviamente desde el rol de esposa, ahora en el rol de madre aplica igual. Nadie debe ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y esto también aplica a los varones, pero ellos se los dirán el viernes. Tu primera devoción y tu primer amor deben ser ofrecidos al Señor. Cuídate de no hacer de tu esposo un ídolo al que le dediques lo mejor de ti. ¿Quién lo estableció? Dios. Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. 2. Sométete a tu esposo. El llamado que Pablo hizo a las casadas en Efesios trae bendición a la vida de la mujer. La mujer está llamada a someterse y es su mayor muestra de reverencia a Dios. El respeto y el amor trae bendición sobre tu vida. 3. Ora por él y por tu familia. El rol de la mujer dentro del matrimonio es ser ayuda idónea, respetarle, sujetarse y amarle. Y esta función tiene cumplimiento en gran medida a través de la ayuda espiritual que puedas ser en tu hogar. Por eso, la única manera de hacerlo efectivo es a través de la oración o intercesión, al cubrir la vida de tu esposo y la vida de tus hijos. 4. Sé prudente para hablar. Tienes que ser sabia en las cosas que declaras, sobre todo cuando te diriges a tu esposo y a tus hijos. Aún en los momentos de crisis y diferencias, mide tus palabras para que edifiquen y no para que destruyan. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: conserva la calma, porque la respuesta blanda quita la ira. 5. Vístete
de manera correcta, en tu alma y en tu cuerpo. Tu apariencia debe ser siempre honrosa. No uses más allá de las modas. Como dice el dicho, de la moda lo que te acomoda. Esto fue lo que Pablo enseñaba al hablarle a las mujeres en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Mujeres, atavíense de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. 6. No engañes, no mientas. Así como todo lo bueno trasciende en tu vida, también lo incorrecto. Ser fiel en tus pensamientos y a ti misma traerá fidelidad como resultado a tu matrimonio, a tu hogar y al servicio a Dios. Y es que mire qué importante se me viene a la mente en este momento. Cuando una mujer recibe la quincena y dice, me gusta ese Tupperware, ay, me lo voy a comprar. Pero ya sabe que ese Tupperware, al comprarlo, le va a traer un chorro de broncas en su hogar. Y entonces, va por la despensa y ahí agrega el importe del Tupperware. Y entonces le dice a su esposo, fue tanto. Pero ahí va lo del Tupperware, o lo del maquillaje, o lo de esos zapatos nuevos que quieres, o la blusa, el detalle. Y entonces, mentiras que parecen simples, pero tarde que temprano van a traer un problema. Y al rato el esposo, la mentira no queda ahí, porque ve el Tupperware nuevo y dice, ¿y este Tupperware? Ah, me lo regalaron, segunda mentira. Y así sucesivamente. Y sé de lo que te estoy hablando, porque lo he visto. Lo mismo pasa con los varones. Hacen por ahí sus negocios, compran sus cosas, no le dicen a la esposa. Y esto va trayendo ruptura en el hogar. 7. Ayuda. Sé parte importante y responsable de la administración de las finanzas. Ahorra, no malgastes. Úsalo bien y procura contribuir con la estabilidad financiera de tu familia. 8. Reconoce siempre la autoridad. Es necesario que reconozcas la autoridad de tu esposo, sobre todo delante de otras personas. Es un error exponer defectos, faltas y debilidades delante de las demás personas. Es importante recordar que para la estima del hombre es más importante el respeto que otras cosas. 9. Atiende, sé siempre atenta. La esposa debe esforzarse por atender a su hogar, dependiendo de sus habilidades y de los gustos de su familia. Debes demostrar el amor mediante los detalles. Si trabajas fuera de casa, quizás no dispongas de mucho tiempo. Sin embargo, debes aprovechar las pequeñas oportunidades para atenderlo. Ejemplo, cocinar su comida favorita, etc. Y ustedes me dirán si no es cierto. Somos dos personas, cuando hay un matrimonio, son dos personas totalmente diferentes. Así que los gustos son diferentes. Y resulta que a ti te gustan las cremas y a él le gustan las sopas. Entonces, como tú guisas, tú dices, pues voy a hacer crema. Y si no quiere, pues a ver qué come. Desde el principio ya sabías que no le gustaban las cremas. El problema es que nos casamos sin la plena idea de que te casas buscando un compañero de vida, no otro hijo. No lo vas a criar, no lo vas a educar. Y a veces pensamos que tenemos que terminar de educarlos y no es así. Si durante 20 y tantos años no comió, su mamá no le enseñó a comer cremas, contigo no va a comer crema. Y te vas a desgastar y te vas a enojar y te vas a amargar y te vas a frustrar. Tendrás que entender, esta semana haces crema para ti y sopa para él. Obviamente la situación a veces no da para hacer todo eso, pero entonces
hay que platicar, tiene que haber comunicación y tiene que haber acuerdos. Pero entiende que no es tu hijo, es tu esposo. 10. Modela a Cristo. Como mujer creyente, debes exhibir el carácter de Cristo en tu trato para con él y para con tus hijos, para con tu esposo y para con tus hijos, aun cuando estás bajo presión. Para el efecto, pídele a Dios su gracia. Para él, en efecto, pídele a Dios su gracia, sabiduría y fortaleza. Esto es de mayor importancia si tu esposo no es creyente, pues así lo enseñaba el apóstol cuando decía: asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hasta aquí cerramos el tercer papel. Y vamos a irnos rápido al resumen, ¿les parece? Porque el próximo martes tendremos preguntas y muchos regalitos para ustedes. Así que vamos a hacer un pequeño resumen. Agarre su libreta, váyase a las primeras hojas a ver si hasta aquí tiene anotado todo. Oiga, quien anote hoy, no, pues ya va a tener todas las respuestas bien claras y le va a ser bien fácil. Como que les estoy ayudando demasiado, pero bueno, quiero que todas ganen, ¿ok? Bueno, primer tema que vimos, mujer como creación. Mujer como creación. ¿Y de quién hablamos? De la primer mujer, Eva. Hablamos que Eva significa madre de la insatisfacción. Hablamos que si hay algo que el diablo usa o detecta, así huele en una mujer para llevarla, o en un hombre también, pero en nuestros martes estamos hablando de mujeres, para llevarla a una tentación y obviamente a pecado, a desobediencia, es detectar que hay insatisfacción en su vida. Y lo contrario a esto, que es el antibiótico para esto, es un corazón agradecido, una mujer agradecida. El diablo no tiene cupo para afectar su corazón y sus emociones, ¿ok? Y hablamos de las citas de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo número 3. Esto en Eva como creación. Hablábamos que a veces nosotros nos justificamos de decir, ay, pero es que a mí ¿quién me enseñó? Y yo les preguntaba, ¿y quién enseñó a Eva? Imagínense si Eva no tendría justificación, ¿verdad? Hablamos de Abigail, hablamos de la historia de Abigail, así que por ahí habrá dos preguntas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba su esposo? Su esposo se llamaba Nabal. ¿Quién apareció en la historia? David. ¿Se acuerda que le había pedido? Y por ahí Abigail fue obediente, fue sabia y hizo que todos fueran que ese decreto de muerte se detuviera, ¿ok? Segundo tema, mujer en el rol de esposa. Mujer en el rol de esposa. Y hablamos que dentro del rol de esposa, la palabra nos indica 4 papeles importantes a desarrollar. Primero, ayuda idónea. Y dijimos que puede ser ayuda idónea en las decisiones de su marido, en las responsabilidades de la casa, en la buena administración de las finanzas, en los hijos, siendo diligente, creativa, cuidando su belleza física, exterior e interior, y con su boca, hablando con prudencia y con amor, ¿ok? Segundo papel, respetarle. Respetarle incluye o refiere a prácticas como aceptarlo tal como es, admirarlo, adaptarse a él y apreciarlo. Las 4 A's que contribuyen al respeto de la esposa a su esposo, ¿ok? ¿Dónde requiere él de respeto?
de su cuerpo, de su intelecto, de su trabajo, de sus decisiones y sobre todo en su vida espiritual, ¿ok? Y papel número 3 que vimos hoy, someterse a su esposo. ¿Cuáles las citas? Efesios 5, 22 y 23 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 1. Y vimos que la sumisión no es un concepto solo para mujeres, no es esclavitud, no significa que no abra su boca y no significa que sea inferior. Lo que sí es sumisión es que es un acto voluntario, se trata de un asunto espiritual, trae orden y paz al hogar, es un mandamiento, no es una sugerencia y es extensa y continua, es decir, pero con un límite en el orden correcto de Dios, ¿ok? Y por último te leí 10 mandamientos prácticos que debemos como esposa debes tener presente. Amar a tu esposo, someterte a tu esposo, orar por tu esposo, ser prudente, vestirte de manera honrosa, no mentir, ayudar, administrar de manera correcta, reconocer, atender y modelar a Cristo en tu vida. Tenemos mucho trabajo. Y bueno, esperando con la ayuda del Señor podernos ver, casi tiro la cámara, podernos ver el próximo martes para concluir este último y cuarto punto del rol de esposa, que es amar a tu esposo. Saludos a todas. Por favor, cuídense, cuiden a sus hijos, salgan en la medida de lo que es necesario y posible. Si pueden, quédense en casa. Yo sé que algunos tienen que estar trabajando y bueno, es necesario salir, actividades, pero cuídese, quédese en casita. Hemos estado recibiendo muchas noticias no tan gratas y bueno, debemos ser prudentes. O sigamos orando, no se desconecte, siga alimentando su alma, su corazón, su espíritu. Es necesario, hermano, en estos tiempos. Si esto está difícil y feo, alguien me decía, es que esto ya está muy feo. Es principio de todo lo que aún falta. Así que esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye. Y quiero cerrar con ese versículo que dice, echa sobre Jehová tu carga. Espéreme tantito para que pueda anotar la cita. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y quisiera leerle los demás versículos porque son hermosos y pueda traer a su vida aliento, fortaleza, consuelo, paz, gozo en medio de estos tiempos de tribulación. Versículo número 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Y, 5:8. Repito desde el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le mando un fuerte abrazo y Dios me las bendiga muchísimo. Dios les guarde. Bendiciones a todas.